Buenas noches. Gracias que te sumas a estas transmisiones para hablar de derecho. El día de hoy con un gran invitado que además está desde, ya verán, lejos, muy lejos de México. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga, buenas noches, ¿cómo estás? Extraordinario invitado. Extraordinario invitado y fíjate que estoy feliz porque el invitado ha sido uno de los alumnos más destacados que yo he tenido en mi carrera como maestra y verlo aquí brillar, estudiando su doctorado, como bien lo dices, muy lejos, desde Génova, Italia. Pues es un orgullo para mí como maestra haber contribuido, aunque sea un poquitito, en la formación de este brillante jurista. Me voy a permitir presentárselos para que lo conozcan. Él es el maestro Mario Armando Sandoval Islas. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, Italia. Empezó su carrera en el juzgado 16º de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México. Realizó una estancia y fue asistente de investigación en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, trabajó durante 5 años en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en donde fue secretario auxiliar. Es autor de diversos artículos, así como del libro El procedimiento abreviado en el sistema jurídico mexicano. Análisis teórico y empírico, editado por Tirán Leblanc. Fue profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde impartió la materia de análisis del México contemporáneo. En septiembre del 2023 fue ganador de una beca completa por parte de la Universidad de Génova para estudiar un doctorado en filosofía del derecho. Querido Mario, un honor tenerte aquí y sobre todo el tema tan interesante que nos vas a tratar esta noche, que es el sistema de precedentes en México. Un temazo y sobre todo por el contexto que estamos viviendo actualmente. Pero para que nuestro público pueda entender a la perfección este tema, pues vamos a iniciar explicando, por supuesto, qué es un precedente. Gracias por estar aquí. Primero que todo, gracias por la invitación. Me da un enorme gusto estar en un programa con ustedes dos. La maestra Alejandra Macías fue mi profesora en la facultad. Recuerdo con mucho cariño sus clases y sus enseñanzas. Con el profesor Solís no tuve la oportunidad de tomar clases por el horario, pero amigos cercanos me han contado lo interesantes que fueron sus clases. Efectivamente, les saludo con mucho gusto desde el Instituto Tarello en la Universidad de Génova, Italia. Acá son las 4 de la mañana, pero por nada del mundo me iba a perder la oportunidad de platicar con ustedes dos. Bien, voy a abordar esta primera pregunta con un ejemplo que no está relacionado con el derecho y después daré una explicación más técnica. Yo les pido que imaginemos el siguiente escenario. A un adolescente de 14 años de edad le pide a su madre permiso para ir a una fiesta y regresar hasta las 3 de la mañana. La madre le responde que solo le dará permiso no hasta las 3 de la mañana, sino hasta la 1 de la mañana, y el hijo enfurecido le dice a su madre, no se me hace justo, porque cuando mi hermano mayor tenía mi edad, es decir, 14 años, tú lo dejabas salir a fiestas y le permitías que regresara hasta las 3 de la mañana. A mí me estás cortando 2 horas. Cualquier persona más o menos razonable diría, lo justo es que la madre también le dé permiso hasta las 3 de la mañana. Con este ejemplo, quizá un poco burdo, podemos inmediatamente percibir que hay buenas razones para que la madre se comporte de la misma manera que como se comportó en el pasado. O dicho en otras palabras, hay buenas razones para que la madre siga su comportamiento precedente. Probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza eh, es la idea de que en la vida en general, ante una misma situación o una situación parecida, es conveniente seguir actuando conforme hemos actuado en el pasado. Seguir
los comportamientos precedentes es valioso, y esto en el derecho es muy, muy importante. Como dice un escritor estadounidense, Frederick Schauer, en el derecho se espera que se sigan las decisiones que han sido tomadas en el pasado. Si una persona juzgadora resuelve en un determinado sentido y de una determinada manera, por regla general, se espera que en el futuro resuelva de la misma forma. Y además, las personas justiciables, las personas que acuden a los tribunales para que se les imparta justicia, realmente esperan en la mayoría de los casos que los jueces actúen tal y como han venido actuando en el pasado. ¿Qué es un precedente? Vamos a cuestiones ya más técnicas. Miren, durante muchísimos años la filosofía del derecho se ha preguntado si el Poder Judicial, si juezas y jueces crean derecho. Hace siglos, autores como Beccaria o Montesquieu afirmaban que el poder legislativo era el único poder facultado para crear derecho y los jueces únicamente aplicaban la ley o los jueces tenían que ser la boca de la ley. Hoy en día sabemos que esto no es así. Los jueces crean derecho porque cuando se les plantea una controversia tienen que interpretar disposiciones legislativas y justificar por qué resuelven de un modo u otro. Decisiones jurisdiccionales como admitir una demanda, como prevenir a una de las partes, como aceptar pruebas, como dictar sentencias, deben de tener una justificación. De hecho, este es uno de los requisitos que nos indica la teoría general del proceso. Las decisiones jurisdiccionales, particularmente las sentencias, tienen que estar motivadas. Mucha atención. Para que los jueces resuelvan en un sentido u otro, deben proporcionar razones. Y para la teoría del precedente, lo que nos importa son esas razones que justifican las decisiones. Esas razones que están contenidas en la motivación de las sentencias pueden, si cumplen diversos requisitos, constituir un precedente. De hecho, hay muchísimos autores que refieren que esas razones que justifican la decisión son en realidad normas jurídicas, normas generales, normas abstractas, que no son creadas por el Poder Legislativo, sino que son creadas por el Poder Judicial cuando motivan las decisiones jurisdiccionales. Les doy algunos ejemplos de estas normas que han sido creadas por el Poder Judicial en México. Las personas menores de edad tienen derecho a acceder a vacunas en contra del COVID de manera preferente con base en el interés superior del menor. Esa norma no la vamos a encontrar en la ley, pero sí la vamos a encontrar en una sentencia del Poder Judicial Federal. Otro ejemplo, las personas con alguna discapacidad física o mental pueden presentar una denuncia o una querella por sí mismas, porque atendiendo a los tratados internacionales que regulan el modelo social, las personas con discapacidad tienen plena autonomía. Tampoco eso lo vamos a encontrar en la ley, pero sí en una sentencia de la primera sala. Nos podemos dar cuenta que los jueces crean derecho y que además crean normas generales y abstractas que están contenidas en decisiones jurisdiccionales, y esas normas generales y abstractas son denominadas en la teoría del precedente ratio decidendi. Seguramente ya han escuchado la expresión la ratio decidendi de la sentencia, que en una traducción sería la razón de la decisión o la razón que justifica la decisión. Pero una última cosa que me parece es la característica fundamental de los precedentes. No todas las normas de las decisiones jurisdiccionales van a constituir un precedente. Un precedente es una norma contenida en una decisión jurisdiccional a la que el sistema jurídico, mucha atención, le otorga cierta relevancia para la solución de casos futuros. ¿Qué quiere decir que el sistema le otorgue cierta relevancia para casos futuros? Por ejemplo, que esa norma sea de aplicación obligatoria. Puede ser que esa norma no sea una norma cualquiera, sino que haya sido creada por el Pleno de la Corte y por unanimidad de 11 votos. La obligatoriedad de seguir esa norma es una forma de relevancia para solucionar casos futuros. Termino diciendo algo. El hecho de que exista un sistema de precedentes en los sistemas jurídicos protege diversos valores. En primer lugar, los propios jueces tienen un camino o una guía acerca de cómo tienen que resolver.
Pero en segundo lugar, y más importante, cuando las personas justiciables pueden conocer los precedentes judiciales, de antemano pueden anticipar los posibles resultados que obtendrán. En suma, los precedentes protegen la estabilidad en el derecho y la seguridad jurídica. Pues ya nada más de entrada una super cátedra, muy bien, muchas gracias. Pues tengo dudas, Mario, porque me gustaría saber, para seguir con esta idea, en dónde está regulado en el sistema de precedentes en México. Bueno, como ustedes saben, en 2021 se dio una importante reforma tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo. Uno de los propósitos de esta reforma fue introducir un sistema de precedentes en el sistema jurídico mexicano. Particularmente se le dio competencia a la Suprema Corte para que con una sola sentencia y con mayoría calificada pudiera crear un precedente obligatorio. Recordarán que la Suprema Corte, cuando conocía amparos, necesitaba reiterar 5 sentencias para que se creara jurisprudencia obligatoria. A partir de 2021 basta con una sentencia. También es importante hacer notar que la reforma de 2021 fue la culminación de un proceso que empezó años antes. Propiamente en México ya existía un sistema de precedentes. Esto es algo que explica muy bien autores como José Antonio Caballero o Alejandra Macías. Por ejemplo, con las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, antes de 2021, la Suprema Corte ya podía crear jurisprudencia con una sola sentencia. Bueno, el sistema de precedentes en México está regulado en la Constitución, particularmente en el artículo 94. Allí se establece este concepto que ya les mencionaba. Las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias de la Corte serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales. Esta expresión, las razones que justifican la decisión, es una traducción de lo que la doctrina del common law denomina ratio decidendi. Y precisamente la ratio decidendi es lo que constituye el precedente, es decir, estas normas generales y abstractas que tienen relevancia para la solución de casos futuros. Ahora bien, una cosa muy importante. Yo creo que hay que distinguir conceptos que fueron introducidos en la reforma de 2021 porque se puede generar confusión. He escuchado con frecuencia decir, nosotros no tenemos un sistema de precedentes, tenemos un sistema de jurisprudencia. Hay una autora española, Marina Gascón, que en un ensayo reciente señaló, precedentes y jurisprudencia es lo mismo, o quizá no es lo mismo, pero para efectos prácticos nos estamos refiriendo al derecho de creación judicial. Esta idea que me gustaría desarrollar más adelante, de que en los sistemas de civil law hay jurisprudencia y en los sistemas del common law hay precedentes, la verdad hoy ya no tiene mucho sentido. Hablamos de derecho de creación judicial y que se utiliza en el futuro. Y prueba de que no importa tanto esta distinción entre precedentes y jurisprudencia es que nuestro propio sistema regula a la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Bueno, aún así me gustaría dejar claras unas cuestiones. En primer lugar, el Poder Judicial de la Federación es el único facultado para crear jurisprudencia. En mi opinión, la jurisprudencia, esas normas generales y abstractas, resultan de aplicación obligatoria para otras autoridades jurisdiccionales. Es decir, me parece que la característica principal de la jurisprudencia es su obligatoriedad para otras autoridades jurisdiccionales. Sabemos que México es un estado federal compuesto por 32 entidades federativas. La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación obliga a las autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas. La estructura jerárquica del Poder Judicial Federal para explicar la jurisprudencia conviene manifestarla así. Pleno de la Suprema Corte, salas de la Suprema Corte, plenos regionales de circuito y tribunales colegiados de circuito. Cada uno de estos órganos jurisdiccionales tiene competencia para crear jurisprudencia a través de diversas formas. Los colegiados solo por reiteración. Los plenos regionales por contradicción de criterios. La Suprema Corte tanto por contradicción de criterios como por precedente obligatorio. Estas formas de crear jurisprudencia dependen tanto del órgano jurisdiccional como del procedimiento jurisdiccional. Ahora bien, para que la jurisprudencia sea obligatoria, la Ley de Amparo nos establece ciertos requisitos. Particularmente en el caso de la Suprema Corte,
se requieren mayorías calificadas. 8 votos en el Pleno, 4 votos en cada una de las salas. En el caso de los colegiados se requiere unanimidad y reiteración. Si no se alcanzan estas votaciones, con esto concluyo, no se crea jurisprudencia. Pero mucha atención, quizá no se crea jurisprudencia, pero sí se puede crear un precedente persuasivo. Es decir, hay casos que no se alcanzan estas mayorías o supermayorías, pero no podemos pasar por alto que es una decisión jurisdiccional tomada, por ejemplo, por el Pleno de la Suprema Corte o por la Sala de la Suprema Corte. Termino diciendo a la distinguida audiencia que para tener un entendimiento del sistema de precedentes en México, me parece que hay fuentes del derecho que resultan indispensables. Primero, Constitución. Segundo, ley de amparo. Y tercero, un acuerdo que todas y todos debemos de conocer, que es el Acuerdo 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte. Eh, Fíjate, Mario, que al igual que muchos que estudiamos la carrera de Derecho en mi época, este concepto de precedentes, pues era muy ajeno a nuestra cultura jurídica. Nosotros que derivamos de esta cultura del derecho canónico o del civil law, estamos acostumbrados, como bien lo dices, pues a referirnos a la creación de la jurisprudencia y no específicamente a estos precedentes, pero ¿tú crees que en nuestro país realmente existe este sistema de precedentes? Yo creo que es una pregunta muy, muy buena. Generalmente se piensa que los precedentes funcionan y existen en los sistemas del common law y que la jurisprudencia en los sistemas de civil law. En algún momento me parece que sí existieron diferencias muy claras. Atención, no es que se niegue que en los sistemas de civil law los jueces crean derecho. Sabemos que sí crean derecho, pero lo que cambia entre el civil law y el common law es la forma como opera y es manejado el derecho de creación judicial. Fíjense que hace varios años, un autor italiano, Michele Tarufo, describió las diferencias entre el modo de operar en los sistemas de precedentes y el modo de operar en los sistemas de jurisprudencia. Me parece conveniente señalar estas diferencias brevemente. Dijo Michele Tarufo, primero, en los sistemas de jurisprudencia, las cortes dictan muchas sentencias y criterios fragmentados, lo que genera incoherencias, contradicciones e incluso dificultad para conocer esas sentencias. En cambio, en los sistemas en los que las cortes crean precedentes, dado que el número es bajo, resulta relativamente fácil conocer esos precedentes. El ejemplo clásico, Corte Suprema de Estados Unidos. Segundo, en el funcionamiento de los precedentes toman especial importancia los hechos. Si los hechos del caso guardan similitud con los hechos de un precedente, entonces se aplica la ratio decidendi para resolver el conflicto. En cambio, y aquí les pido que pensemos en las tesis, los textos que constituyen jurisprudencia no incluyen los hechos, por lo que la aplicación de la ratio no se basa en la analogía de los hechos. La jurisprudencia está más bien constituida por criterios, definiciones, documentos de carácter conceptual. Y en tercer lugar, para que la jurisprudencia tenga vinculatoriedad u obligatoriedad, se requiere una reiteración, la famosa regla de la reiteración que teníamos, y en los sistemas del precedente, pues no hay una reiteración. Como seguramente ya advirtieron, estas diferencias y estas caracterizaciones tienen algo de cierto. Durante años, la mayoría de juristas en México entendíamos a la jurisprudencia como los criterios o la doctrina legal de la Suprema Corte y de los tribunales federales que se tenían que reiterar, dado que la cantidad de sentencias y de tesis es alta, incluso en la actualidad, sí sigue siendo fácil encontrar contradicciones, es fácil encontrar tesis repetitivas, tesis que tienen definiciones o que transcriben lo que indica un artículo. También es cierto que los juristas en México no estamos acostumbrados a razonar con la similitud de los hechos entre un precedente y una decisión actual. Nosotros sabemos extraer definiciones de las tesis, ¿no? Es decir, creo que esta tesis es aplicable porque define lo que es, por ejemplo, interés jurídico, interés legítimo,
pero realmente no hacemos un ejercicio de reflexión en el sentido de hay que observar los hechos de dónde provienen esa tesis o esa sentencia para ver si guardan una similitud con el caso que estamos analizando en la actualidad. Y también es cierto que pues nuestro sistema de jurisprudencia requería una reiteración. Permítanme hacer unas breves consideraciones de carácter histórico y que ustedes conocen muy bien porque son excelentes civilistas. ¿De dónde viene nuestro sistema de jurisprudencia? Esto es algo que describe muy bien Diego López Medina. Viene particularmente de la Revolución Francesa y del Código Napoleón. Con estos dos sucesos históricos, la verdad es que se le trató de negar un poder de creación judicial a los jueces, ¿no? Y desde luego que estas ideas fueron transmitidas a varios países de América Latina y México no fue la excepción. Esta preponderancia que se le daba a la ley, a veces se le sigue dando, viene precisamente de estos sucesos históricos. Por cierto, también en España. En España se originó una idea similar. El gobierno colonial español también tuvo instituciones que fueron profundamente rechazadas, como la Real Audiencia, y en consecuencia se le dio una preponderancia a la ley. En Francia, pues igual, los jueces eran parte del clero, de la nobleza, a raíz de la Revolución Francesa y de la creación del Código Napoleón, se les trató de ver como un poder nulo, como simplemente tenían que pronunciar lo que ya estaba perfectamente delimitado en el Código Civil. Un breve paréntesis. Yo siempre recuerdo con muchísimo cariño a mis profesores de la facultad, que incluso la comunidad de estudiantes les llama vacas sagradas. Eh, pero estos profesores, por ejemplo, en los exámenes finales de 8 horas, nos pedíamos que indicáramos lo que establece el código, ¿no? Incluso recuerdo mucho una frase de uno de estos profesores que decía algo más o menos así: la ley es la ley. Dime qué es la ley. Preponderantemente hay que saber lo que ha establecido el legislador. Ahora que he estado estudiando nuestros orígenes de jurisprudencia, entiendo perfectamente de dónde viene esta idea, y es de la Revolución Francesa y del Código Napoleón. Pero incluso posteriormente en Francia se dieron cuenta que este ideal del código completo y sin errores, pues es simplemente imposible. Los jueces, por supuesto que crean derecho, por supuesto que empezaron a interpretar. Y el Poder Legislativo en Francia se dio cuenta de este derecho de creación judicial y no le gustó. Es así como se crea un órgano que se encarga de vigilar la correcta interpretación de la ley, y es así como surge el Tribunal de Casación. El Tribunal de Casación originalmente no formaba parte del Poder Judicial, formaba parte del Poder Legislativo. Al principio, la función esencial del Tribunal de Casación era corregir las interpretaciones inadecuadas que realizaban los jueces. Los tribunales de casación empezaron a crear sentencias y esta jurisprudencia era más que nada criterios acerca de cómo se tenían que interpretar correctamente la ley, es decir, resolver interpretaciones discordantes por parte de los jueces inferiores. Era una especie de respeto a las definiciones que establecía el Tribunal de Casación. Como es obvio, si en Francia y en España se empieza a crear una jurisprudencia consistente en definiciones, también se empiezan a crear compendios de jurisprudencia, compendios que recogen conceptos con sus respectivas definiciones. En Francia surge el concepto de jurisprudencia constante, esta idea de que se tienen que repetir los criterios, y en España es donde surge esta idea de la doctrina legal. Y tanto la doctrina legal como la jurisprudencia constante fueron reflejadas en nuestras leyes de amparo. Por estas razones teníamos la regla de reiteración. Por eso conocemos a la jurisprudencia como criterios, como la doctrina legal, que se repiten en 5 ocasiones. Yo concluyo diciendo, puede que las diferencias hayan tenido vigencia, pero lo importante es que tenemos que aprender a trabajar con sentencias. Quizá como un recuento histórico valga la pena saber de dónde viene nuestro sistema de jurisprudencia, pero lo importante, insisto, es leer sentencias, tener presente el derecho que crean los jueces. Y ustedes no me dejarán mentir. Si un cliente les pide una asesoría, difícilmente ustedes se van a limitar a explicarle lo que señala el código. Van a compartirle también lo que establece la jurisprudencia.
Pero incluso, y este es un ejemplo que se pone frecuentemente, hay ramas del derecho que están reguladas y delimitadas por la jurisprudencia, no por códigos. El mejor ejemplo es el derecho familiar. Dice mucho, pero mucho más la jurisprudencia de la Corte acerca del derecho de familia que los códigos de las entidades federativas. Hasta ahí le dejo. No, pues está muy interesante, pero ahora lo que yo me cuesta trabajo, Mario, y te quiero preguntar, es que nosotros sí estudiamos en otra época, pero cuando consultábamos a la corte, pues nos damos cuenta de que son miles y miles y miles y miles, y sin exagerar, miles de sentencias. ¿Cómo le hacemos para el sistema de precedentes? Esta es una pregunta que autores como Álvaro Núñez se hacen. Miren, yo soy de la idea de que un sistema de precedentes puede funcionar únicamente si la sociedad, particularmente los justiciables, pueden conocer esos precedentes. Solo si hay una correcta difusión de precedentes, entonces las abogadas, los abogados pueden pedir que los asuntos se solucionen de acuerdo con precedentes. Y solo si los propios órganos jurisdiccionales conocen los precedentes del Poder Judicial Federal, entonces pueden aplicarlos. Es interesante la pregunta porque el contexto mexicano es peculiar e incluso yo he sido testigo de cómo sirve de modelo en el extranjero. Ah, todas las semanas, y aquí sí quiero ser muy enfático, literalmente todas las semanas se publican decenas y a veces cientos de sentencias, de tesis y hasta comunicados de parte de la Suprema Corte. Es decir, todas las semanas tenemos creación y difusión de precedentes que se supone tendríamos que conocer. ¿Realmente existen las condiciones para que un abogado pueda conocer todos esos precedentes? De entrada yo diría que no. Sin embargo, si nosotros pensamos cómo funciona el ejercicio de la abogacía en México, la distribución de competencias de órganos jurisdiccionales, nos daremos cuenta que hay especializaciones. Abogados que se dedican al derecho familiar, abogadas que se dedican al derecho penal. En este sentido, yo sí creo que es posible que sepan y dominen abogadas y abogados los precedentes más importantes en determinadas materias. No es para nada una tarea fácil. Y mucha atención, no estoy diciendo que se conozcan las tesis. Conocer las tesis es relativamente fácil, pero, y este es un consejo que les doy a abogados litigantes, si quieren hacerles buenas preguntas a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, no se limiten con conocer las tesis. Lean las sentencias y ustedes mismos traten de determinar qué parte de la sentencia constituye el precedente, conozcan los hechos que originaron el precedente y hay que razonar si hay una analogía de los hechos pasados con los hechos que se están analizando. Y argumenten en sus demandas por qué sí es aplicable el precedente o por qué incluso se tiene que modificar o se tiene que derogar. Esto es algo que no había dicho. Los precedentes se pueden derogar. Es obvio que el derecho va cambiando de acuerdo con las diferentes realidades sociales. Incluso así está establecido en la ley de amparo, en el artículo 228. Ya vimos que los precedentes sí protegen valores como la seguridad jurídica, como la igualdad, incluso se evitan malas prácticas porque los jueces tienen que respetar los precedentes y no resolver influenciados por factores externos, pero también el derecho da la posibilidad de que ciertos precedentes que ya no se ajustan a las realidades sociales o que incluso siempre habían sido incorrectos se puedan derogar. Déjenme ponerles un ejemplo. Eh, Ustedes son profesora y profesor de la Facultad de Derecho. Resulta que durante todos los semestres que llevan dando clases han dado la oportunidad de exentar con 8 de calificación. Pero resulta que un semestre ustedes dicen, todo mundo se va a examen final. Oye, no estás respetando el precedente. Pero ustedes responden, las razones por las que esa regla existía era porque los anteriores grupos habían sido participativos, entregaban tareas, hacían preguntas interesantes. Y resulta que la inmensa mayoría del grupo actual se la pasa en el celular, las tareas son sacadas de ChatGPT, incluso hay un estudiante que apoya la reforma judicial
Allí tienen buenas razones para no seguir el precedente. Mándenlos a final. Eso sí, se espera que den buenas razones para que ustedes puedan modificar ese criterio. Y lo mismo pasa con los precedentes. En materia civil hay muchos ejemplos. Ahora recuerdo que, por ejemplo, antes los jueces no estaban obligados a estudiar la usura oficiosamente y había precedentes al respecto. Bueno, ese precedente ya se derogó por la primera sala y en su lugar la primera sala creó un precedente en el sentido de que sí se tiene que estudiar la usura. Pero regreso y termino con la cuestión de si es fácil o no fácil conocer los precedentes. Miren, en México es fácil. Hay un semanario judicial de la Federación, existe un buscador Lex, hay otros buscadores. Una persona más o menos entrenada en informática puede buscar y encontrar precedentes. Entonces yo sí creo que se puede tener un sistema de precedentes a pesar de la alta cantidad que tenemos de precedentes. Muy bien dicho, Mario. Vamos a hacer un corte. No se vayan, es muy breve. Inmediatamente regresamos. Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Te informamos que estamos hablando con un extraordinario jurista desde tierras italianas, Mario Armando Sandoval Islas, quien esta noche propone al foro el sistema de precedentes en México. Mi querida amiga, vamos a aprovechar más preguntas. Vamos a aprovechar y me gustaría justo abordar toda la experiencia que nuestro invitado tiene, que seguramente, aunque esté del otro lado del charco, como se dice comúnmente, seguramente sabe lo que está pasando en nuestro país, sabe, por supuesto, que se plantea hacer una reforma al Poder Judicial de la Federación, y esto inquieta mucho a las personas juzgadoras, a los abogados, por supuesto, a los estudiantes de derecho, y te comento, Mario, que los alumnos de nuestra facultad, de una forma muy sensata, muy valiente, mañana van a hacer una marcha justo para protestar en contra de estas reformas que se plantean hacer. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Y también, ¿crees que esta reforma pueda afectar el sistema de precedentes en México? Yo agradezco mucho que me plantee esta pregunta. Desde aquí manifiesto toda mi solidaridad a excompañeras, excompañeros del Poder Judicial Federal. Me parece acertado lo que están haciendo también. Da un enorme gusto ver al estudiantado movilizarse. Miren, sabemos que de aprobarse esta reforma constitucional habrá consecuencias sumamente negativas. Ya se han señalado las consecuencias políticas, los riesgos de no tener contrapesos, se ha hablado mucho de los riesgos hacia la independencia judicial, de lo que más se ha hablado también es de un atentado a la carrera judicial. Creo que es evidente que a nadie le conviene que quienes impartan justicia sean electos en lugar de tener una carrera judicial. Creo que es terrible idea destrozar precisamente lo que funciona medianamente bien, que es el Poder Judicial Federal. Falta una reforma, esto lo sabemos muy bien, hacia fiscalías y hacia poderes judiciales locales. Muy bien, algo de lo que se ha hablado poco, creo que esta es una gran oportunidad para hacerlo, es acerca de la calidad del derecho, de la disminución de calidad de los precedentes que va a ocasionar esta reforma. Miren, debemos tomarnos muy, muy en serio la actividad que consiste en interpretar la ley para resolver conflictos. No es cierto que cualquier persona tenga las capacidades para interpretar la ley y para interpretar precedentes. Esto no es una tarea que se lleve a cabo con la simple lectura de disposiciones legislativas. En muchísimos casos, sabemos, las disposiciones legislativas no dan respuestas claras a todos los problemas que se presentan en la realidad. Para interpretar leyes, para identificar lagunas, para identificar antinomias, resolver antinomias, se necesita de una preparación que requiere años. Ya he mencionado que los jueces crean derechos. Realmente los jueces crean normas y esas normas son tomadas en cuenta por otros jueces. Las normas que crean precisamente los jueces del Poder Judicial de la Federación son las que terminan teniendo mayor importancia. ¿Qué tipo de normas
qué tipo de precedentes queremos que sean creados por el Poder Judicial. Precedentes creados por personas inexpertas, precedentes creados por personas que apoyan una causa política, por personas que tuvieron que proponer un programa político o una visión del derecho sumamente politizada. Queremos realmente precedentes creados por personas que suscriban o reiteren el discurso del presidente de la República, aumentemos la prisión preventiva oficiosa, no excluyan pruebas, aunque se hayan obtenido con violaciones a derechos humanos, trata de determinada manera a una persona porque es parte del grupo conservador. Estoy seguro que nadie quiere ese tipo de precedentes. Miren, es una realidad que en los últimos 15 años nuestro sistema jurídico se ha, permítame la expresión, inflado de disposiciones y de normas. Tenemos una cantidad considerable de tratados internacionales, tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que nos es obligatoria, aunque no seamos parte como Estado. Tenemos los documentos que da la Comisión Interamericana, la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte, las tesis, una serie de leyes. Es decir, el material jurídico con el que tiene que trabajar una persona juzgadora es amplísimo. Y el conocimiento de todos esos materiales jurídicos requiere tiempo, requiere entrenamiento, requiere, me parece, una carrera judicial. Pero si esto pareciera poco, para mí es claro que, y yo me di cuenta de esto en la Suprema Corte, el derecho no funciona únicamente con la interpretación de las disposiciones legislativas. Hay una serie de documentos que son utilizados y que tienen relevancia jurídica, porque así ya lo resolvió la primera sala. Todos esos documentos que pertenecen a lo que la doctrina denomina soft law. La ONU, a través de diversas autoridades, crea y publica documentos de soft law, protocolos, manuales, guías. Nuestra propia Suprema Corte ha publicado muchísimos protocolos para juzgar. Yo prefiero una persona juzgadora que conozca todos esos materiales. Pero voy más, incluso estudios científicos. En los últimos años, y esto lo impulsó particularmente el ministro Cosío Díaz, la Corte se allegaba de estudios científicos, por ejemplo, de estudios médicos que realizaba la UNAM. Juezas y jueces que tengan una causa política marcada, no creo que vayan a tomar en cuenta estas cuestiones. Y también los tribunales dialogan con tribunales internacionales, con jurisprudencia y precedentes de otros países. Manejar, procesar, sistematizar y razonar con toda esa información en una sentencia es algo que requiere de mucho entrenamiento, no de ser simpático, no de ser querido por el pueblo. A mí me parece que de aprobarse esta reforma, pues la calidad de las sentencias va a bajar considerablemente. Y también si pensamos que es importante trabajar con sentencias en las escuelas de derecho, pues la calidad del material educativo también va a bajar considerablemente. Personas sin carrera judicial, yo creo que van a dar interpretaciones muy limitadas con esta idea de que yo puedo escoger lo que es justo o lo que no es justo porque el pueblo a mí me escogió, pues me parece que se van a dejar a un lado criterios o métodos interpretativos novedosos que han sido utilizados en los últimos años. Y termino. Los precedentes también como fuente de derecho requieren de cierta autoridad, no solamente porque la ley establezca que tienen autoridad, no. Hay una autoridad, y esto es algo que se ha explorado en la teoría del precedente, hay una autoridad que proviene de los integrantes del órgano jurisdiccional. Cuando trabajaba en la Suprema Corte yo me di cuenta de esto. Teníamos mucho la práctica de decir, bueno, entre tantos y tantos precedentes, hay que leer primero los que sean propuestos o al final el ponente termine siendo ministra o ministro que dan buenos argumentos durante las sesiones. También decíamos, no hay que tomar muy en serio las posiciones políticas de ciertas ministras de la Suprema Corte. Entonces yo creo que todas estas cuestiones son importantes sobre todo por la calidad de los precedentes que me parece que van a disminuir considerablemente.
Fíjate que ahora ya me preocupaste, Mario, porque en el caso de nosotros tenemos que estar en contacto directo con los alumnos. A mí me parece, y por eso voy a preguntarte, que la escuela de la exégesis al principio de la carrera, para irse formando, para irle entrando, es importante. Sin embargo, también advertirles que conforme van adquiriendo mayores conocimientos jurídicos, van a tener que pensar aún en contra de la exégesis. Ayúdame, por favor, ¿cómo le hago para ahora preparar a mis alumnos con estas ideas? No, yo creo que es una pregunta central. Miren, yo de la experiencia que he tenido, sin ninguna duda, es de la mayor importancia entender conceptos, entender las definiciones de los conceptos, entender toda esta parte de los componentes de qué es un acto jurídico, qué es un hecho jurídico, qué es un contrato, qué es un delito. Todo esto me parece que es esencial. Y yo creo que en un inicio, como usted bien dice, se le tiene que dar preponderancia a estas cuestiones. Sin embargo, ya en algún momento de la carrera me parece, o en algún momento, digamos, de los semestres o de la materia, yo creo que sí es importante ver las interpretaciones que ha dado no solamente la Suprema Corte o el Poder Judicial, las interpretaciones que han dado también, por ejemplo, la Corte Interamericana respecto de ciertas disposiciones. Miren, se dice mucho, por ejemplo, que la mejor época de la Suprema Corte fue la quinta o la sexta época, no recuerdo ahora muy bien. Y algo de que aprendí precisamente del ministro Cosío era que en ese periodo de la Suprema Corte, precisamente los ministros tenían una muy buena estructura de lo que es, digamos, el derecho civil, de lo que es el acto jurídico, el contrato, todos los elementos de estas cuestiones, porque había muy buena doctrina respecto de eso. Apenas en la época pasada de la Suprema Corte, yo sí me di cuenta que existía un gran desorden, por ejemplo, en materia de derechos humanos, porque no se podían poner de acuerdo, por ejemplo, hasta dónde llega el derecho humano a la salud, qué elementos tiene el derecho humano a la salud, precisamente porque los dogmáticos, los doctrinarios no se habían dado la tarea de construir todas estas bases conceptuales. Entonces, a mí me parece que sí es importante las disposiciones legislativas, es importante la doctrina, ya como un ejercicio práctico, pues vamos a buscar sentencias, vamos a ver cómo se han presentado los conflictos en la realidad y qué tipo de interpretaciones ha dado los tribunales federales o los tribunales internacionales. Esa sería mi reflexión. Fíjate, Mario, que me gustaría también aprovechar toda tu experiencia para que tú pudieses explicar a los alumnos y a todos aquellos abogados que nos escuchan cómo poder encontrar esta parte de precedentes dentro de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, porque sabemos que son larguísimas. Tienen que hacer los antecedentes de todas las partes del proceso del juicio, las etapas, los considerandos, etcétera, etcétera. Para ahorrarnos todo esto, ¿a dónde vamos directamente a buscar los precedentes? Es una muy buena pregunta. De hecho, hay desacuerdos profundos en la doctrina acerca de cómo se identifica un precedente. Miren, esto también es una crítica, es un defecto que me parece que ha tenido los tribunales federales, también la Suprema Corte, de crear sentencias con muchas páginas, a veces cientos y cientos de páginas, y es muy complicado encontrar los precedentes en un documento con tantas páginas. Miren, durante aproximadamente 2 o 3 siglos, los doctrinarios han propuesto diversos métodos acerca de cómo se identifica el precedente. El primero de ellos, o uno de los primeros de estos métodos, fue el famoso silogismo judicial, ¿no? De que uno revisa la ley como premisa mayor, revisa los hechos como premisa mayor, revisa la ley como premisa menor y da una conclusión. Esta idea de entender a la sentencia como silogismo judicial, pues vemos que no aplica en todos los casos. Otros autores, por ejemplo, han dicho, vámonos a la motivación de la sentencia.
Los jueces crean derechos, sí, crean normas individuales que son la parte, digamos, de resolución del conflicto, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que realmente nos interesa son esas normas que están en la motivación de la sentencia y que nos va a ayudar a solucionar casos futuros. Les mencionaba algunos ejemplos. En una sentencia, por ejemplo, de la primera sala, vamos a encontrar, no sé, cómo se aborda el derecho a la salud y vamos a encontrar muchas consideraciones que no son el precedente, ¿no? Desde antecedentes históricos, desde todos los antecedentes procesales, cómo se originó el derecho a la salud en nuestro sistema jurídico, cómo fue introducido por el constituyente permanente. Pero si nosotros, digamos, leemos con cuidado la sentencia y nos ponemos atención, ¿cuáles son los elementos del derecho a la salud? Yo creo que un buen ejercicio es ver cuál es el fundamento legal, en dónde están regulados, digamos, esos derechos en la Constitución, en los tratados internacionales, cuáles son los elementos de un determinado derecho y para poder aplicar el precedente, vamos a ver qué originó los hechos de ese caso. Probablemente los hechos fueron que una persona acudió a un hospital a solicitar medicinas y con base en esos hechos se dio origen a un precedente. Quizá en un asunto futuro tengamos algo parecido, o quizá no, quizá tengamos algo completamente diferente, ¿no? No sé, acceso, digamos, a servicios hospitalarios privados en cuestiones de emergencia. Allí es donde precisamente tenemos que razonar y decir, bueno, a pesar de que ahora sea una institución privada, yo creo que sí es aplicable este precedente. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Precedentes, una aproximación analítica. El autor se llama Álvaro Núñez Vaquero. Allí él describe al menos 4 métodos acerca de cómo identificar, digamos, el precedente. Nosotros tenemos algo valiosísimo, sumamente importante, que son las llamadas tesis. Esto, y de veras se los quiero compartir, esto es un fenómeno único o casi único en el mundo. Solamente Brasil tiene algo parecido. Italia también tiene algo parecido, pero este valor tan fuerte que nosotros le damos a las tesis es una característica del derecho mexicano. Precisamente las tesis, a partir de la reforma de 2021, tienen como propósito identificar los precedentes de las sentencias. Por eso se cambió la estructura de las tesis, por eso ahora se exige que los órganos jurisdiccionales narren brevemente los hechos que originaron el precedente, el criterio jurídico y la justificación. Se supone que si nosotros leemos las tesis hoy en día, ahí ya están ubicados los precedentes. Pero como yo les mencionaba, no se queden en las tesis, porque es una realidad que muchas veces los órganos jurisdiccionales pueden equivocarse al momento de identificar la ratio de Chidendi. Entonces, tenemos que tener bien presente que la tesis no es en sí mismo el precedente. La tesis es un documento que identifica o trata de identificar la ratio de Chidendi del precedente. Pero el precedente, y esto ya es algo que está en la Constitución y en la ley de amparo, siempre, y quiero ser muy enfático en esto, siempre está contenido en la sentencia. De hecho, vamos a encontrar con frecuencia la expresión, tanto en la Constitución como en la ley de amparo, la expresión que indica las razones que justifican la decisión contenidas en las sentencias. Yo, esto es algo que he platicado con personas que impulsaron esta reforma y precisamente la intención de esta expresión es dejar bien en claro que el precedente está en la sentencia. La tesis es un documento que identifica el precedente. Entonces, si el día de mañana un estudiante les dice, maestra, maestro, encontré la jurisprudencia o encontré el precedente que responde a la pregunta que usted está eh, solicitando que respondamos y le saca una tesis, ustedes corríjanlo y díganle, no, 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 no. Eso es una tesis de jurisprudencia, es un documento que identifica el precedente, pero si me vas a hablar del precedente o de la jurisprudencia, entonces me tienes que dar las razones que están en la sentencia. Entonces ahí sí, digamos, hay una clara, digamos, distinción entre lo que es el precedente y tratar de identificar.
Por cierto, las tesis se votan y se discuten como documentos independientes de las sentencias. Las tesis se votan meses después. Entonces, respondiendo a la pregunta, eh, no hay, digamos, un consenso claro ni en la comunidad de juristas ni en la Suprema Corte acerca de cómo se tiene que identificar el precedente, pero también les puedo decir que es algo, digamos, un ejercicio que se tiene que llevar a cabo razonablemente. Es decir, no es tan complicado proponer, digamos, una fórmula general. Es decir, sí, este hecho analizó casos en particular, pero de toda esta sentencia se puede extraer, digamos, una generalidad, una norma general que puede ser aplicada en el futuro. Hay que poner especial atención en los hechos, si guardan similitud entre el precedente y el caso actual, y poner atención, digamos, en esa regla general que responde la problemática principal que se plantea en la sentencia. Muy, muy educativa la plática contigo, Mario, pero me gustaría, tenemos muy poquito tiempo, pero me gustaría hacerte una pregunta que de unos años para acá eh, nos cuesta a los maestros incorporar en nuestro proceso educativo, la inteligencia artificial. ¿Nos podrías decir cuál es tu opinión, por favor? Híjole, es algo bien interesante. Voy a tratar de ser breve. Eh, yo inicio con una reflexión, y esto está relacionado particularmente con el sistema de los precedentes. Y es una pregunta que yo escuché de un amigo muy querido. ¿Por qué pensamos que la inteligencia artificial podría resolver de mejor manera las controversias que un ser humano? Y aquí hay muchísimas razones que dependen de cada sistema jurídico. Puede que los órganos jurisdiccionales estén completamente rebasados en la carga de trabajo. Y esto es algo que, por ejemplo, autores como Richard Susskind ya decía desde muchísimos años antes, desde antes de la pandemia. Decía, tenemos que ver a las cortes no como lugares físicos, sino como, digamos, personas que se reúnen, aunque sea de manera virtual, para solucionar conflictos. Si hay, digamos, un sistema inteligente que puede proponer, eh, digamos, soluciones a casos y que puede ayudar a despresurizar la carga de trabajo que tienen los órganos jurisdiccionales, adelante, adelante. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos. Otros autores han referido, es que los algoritmos con los que está creada la inteligencia artificial, pues tienen que ser cuestiones que se han resuelto en el pasado. O sea, si pretendemos que una máquina va a resolver cuestiones jurídicas es porque nosotros le tenemos que dar un modelo. Y resulta que el modelo que le estamos dando, pues es sumamente sesgado, porque nuestra visión del derecho durante los años, pues ha sido, digamos, clasista, ha sido o ha promovido la discriminación o se le ha dado un trato preferente a ciertas personas. Eh, Hay que tener, sí, mucho cuidado con el uso de estas herramientas, especialmente con ChatGPT. Yo siendo profesor hace un año, pues me di cuenta que ya es algo que se utiliza frecuentemente por los estudiantes. También ya hay herramientas para tratar de contrarrestar esta cuestión. Un consejo que les doy es, pues, que hagan los exámenes, que hagan los trabajos en el salón de clases. Esas serían mis reflexiones. Verdaderamente hemos disfrutado para ti esta velada de hablar de derecho. Estamos muy contentos. Hemos llegado al final del programa y antes de darte la palabra para que despidas, Mario, me gustaría que mi querida amiga nos dijera algunas palabras para despedir la transmisión. Ale, encantado de haber escuchado a Mario esta noche. Sí, por supuesto, agradecerle a Mario principalmente la desmañanada, porque sigue siendo de madrugada ya desde donde él está. Y sobre todo, me gustaría dejarlo como ejemplo a todos aquellos estudiantes que nos escuchan, de hasta dónde un estudiante como ustedes, que estuvo en su lugar, puede llegar. Trabajó en la Suprema Corte durísimo, siempre se destacó por el estudio y ahora no solo hizo su maestría, en el extranjero, sino está haciendo su doctorado. Mario es un ejemplo de que los sueños se cumplen con trabajo,
con entusiasmo y poniéndole todas las ganas del mundo. No es fácil llegar a donde está. No es fácil tener todos los conocimientos que Mario tiene. Seguramente Mario va a ser un extraordinario jurista, un extraordinario juez. Y me gustaría dejarle aparte una tarea a Mario como su ex maestra. Por favor, Mario, coméntale a todos por allá donde estás que los estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho y de las principales facultades de Derecho del país, específicamente de la ciudad, van a defender con inteligencia, con activismo, por supuesto, esta absurda reforma al Poder Judicial Federal, del cual tú formaste parte y sabes el trabajo que cuesta llegar a ocupar estos puestos y por eso la intención de que tú sigas creciendo y sigas preparándote para poder llegar a ser un juez el día de mañana lo más preparado posible. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche con esta interesante plática. Los esperamos la próxima semana. Mi querido Mario, me gustaría que despidieras el programa y al final, si tú lo crees conveniente, pues ahora hacer una cadena para que los estudiantes que te escuchan, si les quisieras decir algunos comentarios, por favor. No, les agradezco mucho la invitación y sí, bueno, el comentario brevemente que les diría es, si nos están escuchando ahora, yo me di cuenta durante la carrera de Derecho que las personas que más sobresalen y tienen éxito son las personas que no se conforman solamente con las clases. Entonces, el hecho de que ustedes aquí se estén tomando el tiempo para aprender más y exigirse más es muy valioso. También les puedo decir que cuando se tiene su edad, que cuando se está en la universidad, es principalmente cuando se tiene, digamos, un espíritu pues de rebeldía o de criticar las cosas que no están bien, de criticar las cosas que no van a funcionar en el futuro. Entonces yo creo que sí es muy valioso como un ejercicio de dignificar nuestra profesión, el hecho de que estén protestando de una manera inteligente, de una manera, digamos, incluso pacífica, pero muy, muy clara en contra de esta reforma que pues sabemos que es un despropósito, sabemos las consecuencias tan negativas que va a tener. Entonces sigan adelante porque pues de eso depende cómo ustedes se van a desarrollar en el ejercicio de la profesión, sea que se quieran dedicar al litigio, sea que se quieran dedicar a la actividad judicial, pues sigan adelante, sigan dando una lucha, opinando en redes sociales, opinando en espacios como este porque no sería nada agradable que en un futuro dijeran, híjole, yo tenía la oportunidad de decir algo o de hacer algo y lamentablemente no lo hice. Esas serían mis reflexiones. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Acá son las 5 de la mañana, pero estoy muy, muy contento de haber participado en este programa. Nosotros también lo estamos y verdaderamente disfrutamos mucho la conversación contigo. Hasta Llegamos pronto. al final del programa. Agradecemos mucho que hayan estado en contacto con nosotros. Estuvo con nosotros esta noche el maestro Mario Armando Sandoval Islas. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.